esta sí es una revelación. Muchos, pues yo creo que, salvo un grupito muy pequeño de la élite, sabía esta historia. La revelación es del presidente Andrés Manuel López Obrador, la dio a conocer esta mañana y había dicho el presidente que en 2018 las élites, la oligarquía encabezada entre otros por Claudio X González Laporte, había planteado a Enrique Peña Nieto que declinara en favor de Ricardo Anaya. Luego que Ricardo Anaya declinara a favor de José Antonio Meade. Y como ni uno ni otro quería, o los dueños de uno y otro, entonces se presentó el planteamiento de que el candidato del PRIAN sería Carlos Slim. Pero el hombre más rico de México y uno de los hombres más ricos del mundo, dijo que no. Esto lo dijo hoy por la mañana el presidente y dijo que vienen detalles en su nuevo libro. Así es. Slim, como ustedes saben, pues no es un hombre joven. En el 2018 tenía 78 años. Chale, ya también hasta eso. 78 años, señor Delgado, tenía Carlos Slim en 2018. Claro, tiene a su favor, pues que es un hombre profundamente rico, el más rico de América Latina, el más rico, por supuesto, de México y uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna superó ya los 100,000 millones de dólares y solo lo que representa sus bienes es el 6% del Producto Interno Bruto. Sí, pues es un amigo cercano del presidente López Obrador y la derecha pues lo veía como un candidato ideal para competirle a López Obrador. A reserva de lo que el presidente López Obrador detalle de esta trama en 2018, hay que pues decir que ya desde el 2018, hay que recordar, estaba en una situación de necesidad tanto el PAN como el PRI, con Anaya y Meade como sus respectivos candidatos presidenciales, por supuesto también el Partido Verde, que estaba aliado con el PRI, y por supuesto también el PRD y el Partido Movimiento Ciudadano, aliados en ese momento con Ricardo Anaya. Pero la revelación, Alejandro, es relevante precisamente por cómo desde entonces se perfilaba. Sí. Estaba informalmente la coalición. No, pero imagínate tú que iba a decir la palabrota, no la voy a decir, pero imagínense ustedes qué control de las élites sobre los partidos e incluso sobre el entonces presidente, que dijeron, a ver, creo que vamos a perder si mantenemos estos dos candidatos capaces de bajar a los candidatos de los dos partidos más antiguos de México y que más presidencias han tenido, Álvaro. Yo me acuerdo de aquel entonces y de las negociaciones, Alejandro. Hombre, Estoy hablando del 2018. Ahorita vamos... El poder de las élites, Álvaro. El poder de las élites para decir, a ver, espérenme. No. Pues ¿cómo vamos a ir con Ricardo Anaya y con Meade? Vamos a bajarlos. Y a poner a Carlos Slim como candidato. Imagínate nada más. ¿A quién le plantearon eso? A Enrique Peña Nieto. Ahora, Peña Nieto dijo no de entrada cuando le plantearon, particularmente Claudio X González Laporte, el papá, que hubiera solamente un candidato. Dijo no. Luego se opuso también, y claro, se opuso Slim
a ser el candidato. Por eso, también el presidente es cuidadoso y muy, ¿cómo decir?, condescendiente con Enrique Peña Nieto. Sí. Porque Peña, De más. yo creo que de más, excede. De más. Porque es un corrupto, Peña. Y el problema es que sigue impune y pienso que va a seguir. Pero en aquel momento era de tal magnitud también la ventaja que llevaba López Obrador, que en buena medida también por eso, ¿tú crees que Slim iba a querer para perder? Uno. Y dos, el propio Peña iba a querer cuando veía que las cosas estaban... En ese sentido, ni uno ni otro es héroe, por favor. Pero, ¿por qué no escuchamos primero, Alejandro, sí, lo que dijo el presidente? Porque en aquel momento, bueno, se los cuento una vez que escuchemos esto que el presidente reveló hoy y que, en efecto, es la primera vez que lo dice con el nombre de Slim. Pero bueno, existía eso. Estoy en la elección pasada, lo mismo. Se volvieron a reunir. Y echaron a andar todo un plan para impedir que llegáramos. Hacía reuniones allá en Punta Mita, un hotel, un Four Seasons, muy lujoso. Traían conferencistas, trajeron a un señor, una vez se los platiqué, un empresario de Venezuela, para encontrar las similitudes entre el finado Chávez y yo. Y se enojaron mucho con él porque el señor, muy rico por cierto, de Venezuela, no sé si concesionario de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, por ahí tengo el nombre, va a salir en el libro. No Cisnero, es otro. Y les dijo que no había, ¿no?, pues comparación, que eran dos procesos distintos, y se enojaron muchísimo. Yo creo que hasta lo querían correr. Y Claudio papá, le dijo: usted no sabe, López Obrador es un peligro. Y ahí le siguieron, fueron a ver al licenciado Peña, todo ese grupo, para pedirle que declinara MIT por Anaya. Y luego les voy a dar un adelanto para que no se quejen, porque ya viene en el libro, les voy a dar el adelanto. Luego le fueron a decir que ellos se encargaban de hacer a un lado a Anaya y que quedara MIT. Primero Anaya, porque lo sentían más cerca, ¿no?, porque son muy conservadores. Y luego, pues como no aceptó Peña, le fueron a plantear que MIT y que se sumara Anaya. En las dos anteriores elecciones, acuérdense, esto es también para los jóvenes, porque
no debe de haber amnesia. En el 2006, el PRI le ayudó al PAN en el fraude. En el 2012, el PAN le ayudó al PRI, al grado que Fox del PAN votó por Peña, no por Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN. En la elección del 18 buscaban algo parecido, pero no se presentaron, afortunadamente, las condiciones, no se pusieron de acuerdo. Entonces van de nuevo a decir, bueno, ya no, Ricardo Anaya, MIT, y no, pues empiezan entre ellos a buscar con quién me enfrentaban. Y ahí les va la nota. Invitan a Carlos Slim para ser candidato, con la propuesta de que ellos buscaban que declinara MIT y Anaya. Y Carlos Slim les dice, no, yo estoy dedicado a otras cosas. Y no aceptó. No se pierdan el próximo libro, ¿eh? Presidente. Pero entonces, todos estos acuerdos en lo oscurito, todos estos enjuagues, ahora ya están más al descubierto. Y también hay un cambio importante con relación a lo que sucedía en los sexenios anteriores. Ya los empresarios más representativos, de más peso, ya no están en la misma actitud que cuando fuimos nosotros candidatos. Entonces sí se nos lanzaban con todo. Pues ahí tiene usted la revelación que hizo el presidente López Obrador después de que, bueno, Slim les dijo que no, pero llegaron hasta entonces, hasta la posibilidad, hasta el ofrecimiento a Carlos Slim, un hombre en ese momento de 78 años de edad, después de que en efecto no se pusieron de acuerdo para que uno u otro declinara. Y yo recuerdo, lo platicábamos ahorita, Alejandro, cuando Ricardo Anaya, cuya campaña presidencial yo cubría, él llegó a decir efectivamente que estaría dispuesto a negociar con Enrique Peña Nieto para evitar el triunfo de López Obrador. Hubo todo se dijo sin datos ciertos. El único que dio datos, Alejandro, de las reuniones que había en el 2018 fue justamente, y tú ya en otro momento lo has referido, López Obrador como candidato dijo que había habido una reunión para pedirle a Ricardo Anaya que bajara sus críticas a Peña, porque no olviden ustedes que
amenazó con meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto. Y en esa reunión, que era también parte de la negociación para declinar a Mid como sus voceros, hasta Margarita Zavala dijo, es que andan diciendo que Mid decline a favor de Ricardo Anaya. Pero López Obrador aquella ocasión dijo en Zongolica, Veracruz, que hubo una reunión para negociar. Y en esa reunión habrían participado los empresarios, fíjense quién, Alberto Balleres, ya falleció, pero es del grupo Val, que es dueño del Palacio de Hierro, esta tienda departamental gigantesca, el dueño del ITAM, nada menos, de Mineras, otro Germán Larrea Mota Velasco, dueño del Grupo México, Eduardo Tricio, Claro. el dueño del ALA y de Aeroméxico, nada menos. Alejandro Ramírez, que era entonces el presidente del Consejo Mexicano de Negocios de los Cines, Claudio X González Laporte, de Kimberly Clark de México, y en esa reunión participaron también, ¿quién creen? Vicente Fox, Diego Fernández de Ceballos y el muchacho que anda huido, Ricardo Anaya. Pues sí, Álvaro. O sea, ¿a quién quieren venderle la idea de que se tratan de entes democráticas? No, responden directamente a las oligarquías o a las élites. Porque O sea, son ellos las oligarquías. Ellos son... Digo, Larrea, Balleres, No, ellos, sí. pero me refiero a los partidos políticos Son tradicionales. No, son simplemente responden a las peticiones de las élites y las distintas élites, la económica, los intelectuales, la mediática, ¿no? Son élites que realmente dominan el país tanto que se atreven a decirle a un partido político que supuestamente pasó por un proceso democrático para elegir a su candidato, decirle, no, pues ¿sabes qué? No va a ser tu candidato, tiene que ser este otro. Y ¿sabes qué? Pues vamos, de los dos principales partidos querían meter mano. ¿Por qué querían meter mano? Porque podían. Aunque fíjate, hay una declaración de Enrique Peña Nieto en aquel contexto, estamos hablando de mayo de 2018. Le preguntan los colegas a Peña Nieto sobre las negociaciones para que decline José Antonio Mid y dice, a ver, nadie negocia conmigo, yo soy el presidente. ¿Y en qué contexto lo dice? En mayo, de cuando estaban justamente en curso las negociaciones de la declinación de uno y otro. Yo recuerdo perfectamente cuando Ricardo Anaya, en un foro conducido por el doctor Curcio, le llaman a un comentarista, le dijo que si él sí estaría dispuesto a negociar. Fue un evento privado, pero yo tuve la grabación y le pregunté a Anaya. No. Le dije, pues aquí está la grabación de la negociación. Y entonces, en este contexto, también colegas le preguntan a Enrique Peña Nieto sobre la declinación de José Antonio Mid, y Peña Nieto declaró, veo que no veo nada. Ustedes no sé qué ven equivocadamente. Así como si fuera un trabalenguas, ¿no? Sí. Pero lo que dice Peña es, a ver, veo que no, dice, nadie negocia conmigo, yo soy el presidente. Y dijo que los candidatos corrían por su lado. A la luz de que lo que revela hoy el presidente, claro que estaban en esa negociadera. Y en otro momento López Obrador ha dicho que el propio Peña le contó que hiciera declinar a Mid para que fuera el candidato Ricardo Anaya.
Aquí es en ese contexto, Alejandro. Estamos hablando de mayo. O sea, de mayo, en el mero ajo. En el ajo. En el Faltaba un mes, 2 meses, porque esto fue a inicios de mayo. Las elecciones fueron el 2 de julio del 2018. El presidente tiene al menos 2 fuentes ahí identificables. Una es Carlos Slim, porque es su amigo, y otra es el mismo Enrique Peña Nieto, porque tú recordarás que en algún momento dice el presidente que hay cosas que le contó Enrique Peña Nieto que él no ha dado a conocer y que va a dar a conocer en este libro. Serían las 2 fuentes. O sea, son los principales involucrados. Ahí yo no sé qué papel jugaría. Ahora, ¿sería fácil para el PAN bajar a Ricardo Anaya? Piénsalo. A ver. ¿En aquel momento? En ese momento. Claro. ¿Por qué? A ver. Bueno, porque, a ver, todos los que rodeaban... Doy un antecedente para nomás meterlo en la discusión. Ricardo Anaya toma de manera hostil, Álvaro, toma de manera hostil el PAN. Sí. Y sus mismas, digamos, las bases de Ricardo Anaya, donde se fortalecía Ricardo Anaya, a su vez estaban ahí por las complicidades con el mismo Ricardo Anaya. Es decir, era medianamente sólida, porque era una toma hostil. ¿Con quién iban a negociar para poder quitar a Ricardo Anaya? Simplemente poniéndote trabas en la argumentación. A ver. No, a ver. El entendimiento entre priistas y panistas venía de años. Los que en ese momento rodeaban a Ricardo Anaya eran... El jefe Diego. Santiago Krill. Lo voy a decir de una manera más gráfica. Pues los que firmaron el Pacto por México, que es Krill, Madero y Diego Fernández de Ceballos. No lo firmó, pero es como factor de poder. No había ningún problema de que Anaya declinara, no. No había problema. Se habrían sentado con él. Por Mid. El Barbas. Igual, Mid declinar por Anaya. Sí, ¿Quiénes estaban en el PRI? Si hubiera querido Peña. A Mid que a Anaya. Ya estaba, sin embargo, todo condenado al desastre, Alejandro. Sí, ya estaba acá. Mayo. El 2 de mayo se da esta declaración de Enrique Peña Nieto, exactamente a 2 meses de la elección. En aquel momento, López Obrador tenía una preferencia electoral del 44-45%. A ver, ¿era posible hacer una especie de anunciar que era este o este candidato, porque ya la ley no les permitía meter a un tercero? Sí. ¿En mayo? No recuerdo el calendario electoral, Alejandro. Sí. Porque a un mes de la elección. 2 meses. A 2 meses de la elección. 2 meses, porque el 2 meses fue 2 de julio. La campaña tenía un mes ya. Pero acuérdate que puede ser sustituido el candidato por renuncia voluntaria. O sea, ellos hubieran renunciado. Si ellos renuncian. Perfectamente, pero estoy hablando... Pero no habrían podido armar... Estoy viendo todos los escenarios de lo que plantean ahí para ver los tiempos, sobre todo los tiempos, para ver en qué momento se da aproximadamente la reunión donde la propuesta es sustituir y cómo lo habrían arreglado legalmente frente a la autoridad electoral. Ese no era problema. Sí, estaba Lorenzo Córdoba, yo pues sé. Claro. No, esa parte me queda clarísima, pero tenían que disfrazarlo de alguna manera porque se les iba a poner bravo López Obrador. Por supuesto. No, por eso los cuqueaba. Ya casi era presidente. Por eso los cuqueaba. Eran en aquel 2 de mayo, cuando Peña hace esta declaración, en el contexto de las negociaciones, de esa reunión a la que se refiere López Obrador, también el 2 de mayo de 2018, Bloomberg publica una encuesta en la que López Obrador rompía su techo y llegaba a 48% de preferencias. Anaya subía al 30% y Mid cayó al 17%. El que a final de cuentas tuvo. Anaya tuvo 22%.
Es decir, eran ya negociaciones desesperadas para evitar el triunfo de López Obrador. Y ahí se conjugaron varios factores. Obviamente la determinación de Peña. A Peña ya lo traían en friega muchos. Esa élite, Alejandro. Sí. No hay que olvidar que Claudio X González crea Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en 2016. Y a partir de entonces, la crítica a Peña. Entonces, Sí, Peña ya- les dice, Ya lo traían. no, es claro. correcto, ya lo traían La de mecate bajada. corto. Y lo tenían, Exacto. y el presidente dice, López Obrador dice, lo traían como el payaso de las cachetadas. Sí, claro. Entonces, también eso implica que Peña diga, no, mejor quedo bien con el presidente entrante y gano impunidad, Sí, sí. Sí, sí. ¿o no? Como al menos así lo vendió. Y Pues- era una... pues sí, pero finalmente esto que hoy dice el presidente que le ofrecen hasta a Slim la candidatura, refleja, Alejandro, lo que en aquel momento, yo recuerdo, todavía en aquel momento, y todavía en el cierre de campaña de Ricardo Anaya en León, Guanajuato, le pregunté a quien era su vocero, a Rubén Aguilar Valenzuela, que fue vocero también de Vicente Fox. Le dije, ¿cómo cierran? Parejo. Estamos esperando el voto oculto que nos va a dar la victoria. Le dije, ¿en serio? ¿Vas a ver? Pues no pasó eso por una razón, porque estaban ya hundidos en el descrédito. Tanto Ricardo Anaya como Mid y sus respectivos partidos. Peor como están ahora están peor. Hoy están peor. ¿Y cuál va a ser también el desenlace? Todo conduce hacia allá. El desastre de Xóchitl Gálvez. Vaya, no se ayuda. Tampoco la candidata va a Estados Unidos, donde todavía está el día de hoy. Bueno, ella fue a la OEA a solicitar que el gobierno de Estados Unidos se inmiscuya, se involucre en México. Ahí está con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y lo acompaña el exdirector de Reforma, a la derecha usted lo va a ver, Juan Pardinas, y a la izquierda, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de Peña. Van a solicitar la intervención de Estados Unidos o de la OEA, que es lo mismo, en asuntos que competen solamente a los mexicanos. Por eso es los que se comportan aquí, así se les llama vendepatrias. Entonces, sí, aquel episodio del 2018 es importante no olvidarlo. También López Obrador recordaba cómo en 2006 el PRI le ayuda a Calderón y cómo en 2012 Calderón y el PAN le ayudan a Enrique Peña Nieto. Ya no hay ni siquiera margen de interpretación en eso. Yo lo escribí en un libro que se llama El Amaciato, el pacto secreto Peña Calderón y otras tradiciones panistas de esos dos ciclos. Entonces, por supuesto que esta parte histórica es muy importante ahora que el libro del presidente López Obrador salga a la venta. Seguramente dará más detalles y habrá manera también de contárselo a usted y aún de entender ciertas decisiones que ocurrieron en 2018. Tal cual, señor Delgado. Ese es el asunto. A ver, se plantea, yo por eso le preguntaba a usted, no se plantea el momento en el que se organizaban para pedir que fuera Carlos Slim. Yo no creo que hayan llegado como última opción con Carlos Slim. No lo creo. O sea, me hace muy difícil. Es decir, una ¿Qué? vez que
para mayo. hacen a un lado o a Anaya, dispuestos a hacer a un lado a Anaya y a Mid, Siempre y que vayan directamente No, con Slim. yo creo que no fue al final de la campaña. Yo no creo. O sea, no se atreverían a hacerlo. Desde antes. Era un riesgo muy alto para un personaje muy notorio. Yo creo que, digo, hay que esperar el libro porque ya le faltan 10 días en teoría para que salga, según me dijeron en la editorial. Yo creo que esto era un planteamiento para arrancando el año, más o menos a estas alturas, en lo que llaman la intercampaña, no sé cómo se llama este momento que estamos viviendo, que es antes de que arranque propiamente la campaña. Yo creo que era un poco antes, para tener tiempo de colocarlo, de ponerlo, porque sí como como que llegar al final y decirle a Carlos Slim, oiga, véngase para que sea... No, espérame. No, pues yo no, ni en mis negocios soy así, mucho menos jugármela como, ¿no? O sea, no creo, yo creo que era, mira, entonces tenía 78 años, no se iba a aventar un tiro, una calentura y pelearse con el próximo presidente, Álvaro. Porque los números eran los números. Estaba muy canijo. Y bueno, pues al final la historia es muy... La historia termina acomodándose. Era la última candidatura que irían juntos. Pero es probable que vayan por separado en el futuro. Pero yo no veo, honestamente, al PRI en una presidencial. Yo no lo veo en el 2030, por ejemplo. Al PRI. Veo al PAN. Pero yo ya no veo... Al PRD no se diga. Ya eso, ya lo mataron. Pero al PRI, por ejemplo, yo no lo veo en 2030. Ya no siendo partido, Yo creo que va a ser una serie de fuerzas regionales para entonces, no un partido nacional. Yo creo que va a tener alguna presencia en algunos lugares donde en Coahuila. En Coahuila, va a empezar. Y en algunas entidades donde no exista, donde tengan presencia, fuerza, y donde Morena claudique, porque pues son muchos gobernadores y se pueden resbalar muchos, caer por muchas cosas, o sea, es muy complicado. Ahorita, o sea, y eso es algo que en lo que, fíjate, yo escribía en algún momento, yo decía, ¿cómo mantener el control sobre una estructura en un gobierno no presidencialista? ¿Cómo mantener control sobre los gobernadores que vienen de tu partido, sobre los diputados que vienen de tu partido, y al mismo tiempo tratar de que no sea un sistema político presidencialista? ¿Cómo hacerle para tener ese control? Dicho de otra forma, ¿cómo puede hacerle Claudia Sheinbaum para tener un control sobre los estados sin tener que meterse a los estados? Es importante porque es la única manera de hacer cumplir localmente las promesas que se hacen de campaña. Porque es importante, la gente quiere respuestas, punto. No quieren gañifas, eso ya lo tuvo 100 años, de PRI y de PAN, ya. ¿Cómo hacer que cumplan los gobernadores, los alcaldes? ¿Cómo hacerlo? Y yo creo que eso, ese papel que yo insistía mucho, y no sé si les vaya a dar tiempo para hacerlo, ese rol tendría que haberlo asumido un partido más moderno, un Morena mucho más moderno, que en algún momento creara órganos suficientes poderosos para poder llamar a un gobernador a cuentas y decirle, a ver, Marina del Pilar, o a ver, la gobernadora de Guerrero, a ver, ¿de qué manera te ayudamos con lo que está pasando con la violencia allá? Por un lado, pero por el otro, a ver, esto y esto y esto y esto y esto, o a ver, gobernador fulano de tal desde allá. Recuerde usted que nuestra campaña en el 2024 fue esta campaña y que nosotros ofrecimos esto. ¿Cómo que ahora está usted privatizando el agua?
por decirlo, ¿no? O sea, mecanismos desde el partido que sean, pues no sean los de la función pública y que fallaron. Todos esos mecanismos de rendición de cuentas fallaron en este gobierno, fallaron en el gobierno del presidente López Obrador. Fallaron porque le fallaron al presidente, para empezar. ¿No? ¿Cómo hacer que el partido le llame a rendir cuentas a los gobernadores, a los alcaldes y demás? Sí, sí. Pues este episodio sí es, digamos que, interesante